Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No tengas miedo. En No tengas miedo nos esforzamos diariamente por llevar a ustedes siempre un mensaje de evangelización, pero a su vez también tratamos de investigar las señales que tanto Dios como la Virgen desde hace varios años nos vienen dando para enmendar nuestras vidas y así poder tener la salvación de nuestras almas. Por eso hoy en No tengas miedo hemos invitado al licenciado Alberto Villasana, aclarando que lo que vamos a escuchar por parte de él no corresponde a teorías propias de él, sino sencillamente es un análisis que durante años él ha realizado tanto a la palabra de Dios como a los mensajes de la Virgen. Hoy el tema que vamos a desarrollar es la preparación para el gran aviso de los últimos tiempos. Alberto, gracias por estar una vez más aquí en este programa No tengas miedo. Gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos acá desde México. Es un gusto para mí y un honor. Muy bien, hoy pues vamos a hablar acerca de el gran aviso de Dios. Y la primera pregunta correspondería a este gran aviso de Dios corresponde al mensaje que fue dado a Conchita en el año 1961, apariciones de Garabandal, y a su vez sería también el mismo que le fue revelado a Sor Faustina Kowalska, según su diario en el numeral 83. Así es, sí. No solamente a Conchita, digamos que las apariciones de Garabandal, que van de 1961 a 1965, son dadas a 4 niñas de esa localidad. Y desde luego que la principal de ellas es Conchita, pero está Maricruz, Maliloli, está la otra niña también, que tienen aproximadamente 11, 12 años en ese momento, pero también corresponde a otros místicos y santos que han tenido la experiencia del gran aviso de Dios, como es efectivamente Santa Faustina Kowalska, el mismo padre Pío de Pietrelcina, que tuvo una gran relación con la misma Conchita, pues también el padre Andreu, que no solamente supo del aviso, sino también del milagro, que es el fenómeno que va íntimamente relacionado con el aviso. Son 2 acontecimientos que constituyen, por así decir, la trompeta de Dios que avisa la parucía, el retorno próximo de Cristo. También el padre Stefano Gobbi fue otro sacerdote místico santo que tuvo la revelación del aviso, y aparte algunos místicos también que han tenido no solamente el conocimiento del aviso, sino que han experimentado este juicio individual, este juicio en pequeño, parecido al momento en que uno está por morir, en donde ve toda la historia, ve su propia alma como Dios la ve, conoce su propia conciencia. Entonces tenemos varios testimonios que coinciden con el de las niñas de Garabandal en esa fecha, 1961 al 65. Son más de 3,000 apariciones las que hay ahí en San Sebastián de Garabandal, en el norte de España. Así es. Bueno, perdóname, Alberto, que no hice la presentación y sé que muchas de las personas que nos siguen saben perfectamente quién eres, pero también hay personas nuevas que dicen, bueno, pero él, ¿por qué nos está hablando de este tema? Entonces, quiero decirles que Alberto Villasana Munguía es escritor y analista de escenarios políticos, económicos y religiosos. Estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma.
Filosofía en el Angelicum de Roma también y Humanidades Clásicas, Centro de Estudios Superiores de Salamanca y España, Comunicación Internacional, y se especializó también en escatología desde 1995. Es consejero académico del Instituto Internacional de Derechos Humanos y miembro directivo del Club de Periodistas de México. Es presidente también de la Asociación Civil Vida para Nacer y ha recibido en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo en categoría de investigación de fondo. Continuando con nuestro tema de hoy, hoy vamos a desarrollar este tema que es la preparación al gran aviso de Dios, pero vamos a especificar en qué consiste. Esa será como nuestra primera parte. Luego hablaremos también acerca del milagro, del castigo, el periodo en que ocurrirá todo esto y bueno, esto y mucho más. Así que ustedes, por favor, quédense aquí concentraditos para que no se pierdan este mensaje tan importante que hoy pues la Virgen ha querido darnos también a través de sus instrumentos y en este caso este instrumento que también tiene, que es Alberto Villasana. Cuéntenos, Alberto, este gran aviso, ¿qué características tendrá? Bueno, lo primero que hay que decir es que este gran aviso es un acontecimiento que proviene de la misericordia y del amor de Dios. Es una intervención divina que podremos decir que es el mayor derramamiento de gracia por parte de Dios desde la encarnación del Hijo de Dios. Es un intento más por parte de Dios para acercar a sus hijos al amor divino, para mostrar su misericordia, invitarnos a la comunión con Él. Por tanto, es una bendición de la misericordia y del amor de Dios. Y los frutos son precisamente de conversión, de incremento en la santidad de vida, probablemente podríamos decir que es un nuevo Pentecostés, con todos los efectos que el Espíritu Santo trajo para los 12 apóstoles en la primitiva iglesia, como a partir de ahí comenzó una fuerza de iluminación y de predicación del Evangelio con convencimiento y con poder de parte divino. Entonces, eso es lo primero, es una gracia por parte de Dios. Sucede un poco antes de los años en que la humanidad y la iglesia se preparan para el retorno glorioso de Cristo, la parusía, y es este llamado pues a apartarse del camino del mal y abrazar el camino del bien. Es una invitación del Padre para tener esa comunión con Él a través de su Hijo en el Espíritu Santo. Este acontecimiento del gran aviso tiene 2 aspectos, uno externo, que coincidirá, por así decir, o será fruto de un evento cósmico comparado, o será, digamos, el choque de 2 asteroides, los cuales provocan en el cielo una gran cruz de luz, una gran cruz que podrá ser vista por todo ser humano. Este acontecimiento es experimentado por toda la humanidad, independientemente de los credos, las religiones, las convicciones. Este es el aspecto externo. Luego hay un aspecto interno que es la iluminación de la conciencia. En el momento en que sucede este fenómeno cósmico, hay una iluminación por la cual podremos ver nuestra alma tal cual Dios la ve. Todas las consecuencias, digamos, que han tenido nuestros errores, nuestros pecados. ¿Para qué? Pues para poder nosotros prevernos a ese juicio y tener este juicio en particular, esta invitación al arrepentimiento, al acercamiento de Dios. Es el último llamado de Dios. Han habido muchos, sobre todo por parte de la Santísima Virgen, en las revelaciones marianas, en Francia, en Medjugorje, en Fátima, Portugal, etcétera. Y este es, podríamos decir, el último llamamiento por parte de Dios
a encontrar su amor. Es, por así decir, la trompeta a la que se refiere San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde dice que sonará la trompeta, sonará para avisar que el retorno glorioso de Jesucristo está ya próximo. Él viene para instaurar su reino de justicia, de amor, de paz, de santidad en el mundo. Y por lo tanto hay que prepararnos. Eso es en lo que consiste el aviso, básicamente, ¿no? Una parte externa y otra interna por parte de la misericordia y del amor de Dios. Tengo entendido que esta señal durará más o menos entre 10 a 15 minutos. Supuestamente en este tiempo es cuando tendremos la iluminación de las conciencias de acuerdo a nuestros pecados. Mi pregunta es, ¿este tiempo será igual para todas las personas? ¿Pasará rápido de acuerdo a sus pecados o dependiendo los pecados de cada quien, ese tiempo se alargará o será más corto? No, el tiempo que dura el gran aviso de Dios, es el mismo para todas las personas. Los videntes que han anunciado este fenómeno hablan de cerca de 20 minutos, más o menos. Eso es lo que dura tanto el fenómeno cósmico como la iluminación de las conciencias. Pudiéramos decir, esto es una suposición, que el séptimo sello del Apocalipsis, que está en el capítulo 8 del Apocalipsis de San Juan, dice que se hizo de repente un silencio solemne en el cielo que duró media hora. Pudiera ser que este séptimo sello se esté refiriendo precisamente al aviso. Digamos, 20 minutos, 30 minutos en que todo esto sucede y todo queda congelado. O sea, es precisamente un silencio solemne en el que tal, pues digamos, si uno va en un avión, las máquinas, o sea, todo absolutamente se queda suspendido. Es como si en ese 20, 30 minutos el tiempo no siguiera caminando, de tal manera que cada uno ve a su propio interior en ese lapso de tiempo hasta que termina. Pero lo que viene después es un par de semanas, digamos, de reflexión, de invitación al arrepentimiento, a responder a eso, en el cual uno tiene esa posibilidad de conversión, de acercarse más a Dios en la santidad. Desde luego que después de esas semanas, digamos que ya se termina la medianía, la indiferencia, es decir, o estás a favor o estás en contra, o estás en el bien. Desde luego habrá quien se endurezca más en el mal y rechace esta invitación de Dios, sí, eso sucederá. Pero digamos que ahí, a partir de entonces, no habrá una indiferencia, una medianía, una tibieza, sino que habrá una radicalidad en el bien o en el mal, dependiendo de la respuesta de cada uno. Dicen, pues, los que han visto el fenómeno y las consecuencias de este juicio particular, que los confesionarios estarán llenos a colas y colas de personas queriendo confesarse, porque habrán caído en la cuenta de sus propios pecados y querrán convertirse. Y los que no son católicos los que no son cristianos, querrán el bautismo, estarán buscando el bautismo. Entonces, esa también es una de las preparaciones que hay que hacer, es decir, saber cómo bautizar a otros, estar preparados para una pequeña catequesis y saber, pues, que hay que bautizar después de que la persona tiene esta aceptación de Jesús como Mesías y del Espíritu Santo, este signo del agua con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque habrá muchas personas buscando el bautismo. El fenómeno será, repito, percibido por toda persona humana, pero tendrá una cariz
crístico, digamos, o sea, habrá una evidencia de que esto proviene de Cristo y sobre todo del sacrificio redentor en la cruz que sufrió por cada uno de nosotros para nuestra salvación. Entonces, ahí habrá esta conversión hacia Jesucristo, hacia su amor redentor. Alberto, ¿qué tan cerca ves ese momento del aviso, teniendo en cuenta que en este momento no tenemos templos abiertos, no tenemos sacramentos, es muy difícil encontrar un sacerdote para confesión y con lo que nos acabas de decir, creo que no será en tiempos del COVID? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que a medida que se acerque el momento, sí habrá una toma de conciencia respecto a la espiritualidad y al acercamiento de Dios que necesitamos, porque no solamente es el presente, digamos, del coronavirus, sino que hay situaciones que se van a ir sumando que nos van a decir que el aviso está ya próximo. Concretamente, cuando le preguntan a Conchita y a las otras niñas, a Jacinta, ellas dan dos o tres signos. Dice que el aviso sucederá después de un sínodo raro y después de que venga el cisma en la iglesia. Entonces, ese sínodo raro, pues probablemente es el que acaba de pasar, el de este sínodo de la Amazonía, o también pudiera referirse al sínodo que se está preparando en Alemania. El hecho es que es un sínodo raro que está relacionado con el cisma, es decir, la división en la iglesia entre los que están con el evangelio, con el magisterio auténtico de la iglesia, y los que están con el modernismo, con esta nueva iglesia adaptada al mundo. Hoy día ya existe este cisma. Lo que pasa es que no se ha cristalizado formalmente, de una manera externa y oficial. Entonces se entiende que a eso se refiere Conchita, con que el cisma ya se cristalizó oficialmente. El segundo signo que nos da es los conflictos mundiales, es decir, la guerra. Estamos viendo cómo cada vez en más países hay pues sublevaciones populares, hay vandalismo, hay conflictos civiles, pero cada vez se van empeorando hasta que probablemente llegue a hacerse ya un conflicto de tipo mundial. Entonces dice que tendrá que estar ya esa situación de guerra, de conflicto mundial, y concretamente a ellos hablan de una pues persecución en Italia, en donde el comunismo tiene que ver directamente. Sabemos que pues, el comunismo, el marxismo está detrás de todas estas revueltas y vandalismo, ¿no? Pues es un esquema netamente marxista, pero ahí probablemente se refiere a que, por ejemplo, en Italia todavía hay células de las brigadas rojas que están latentes. Entonces, las niñas y los místicos, los santos que han hablado de esto, dicen que vendrá después de esta persecución en Italia, concretamente en Roma. E incluso se habla de que el Papa sale huyendo de Roma y el aviso viene inmediatamente después de esa situación. Entonces, estas tres características tienen que irse sumando más allá del coronavirus, que es, digamos, un síntoma menor en comparación con estos conflictos a los que se refiere. En resumen, dice Conchita, dice Jacinta, dicen ellos, cuando la situación se encuentre en su peor momento, tanto para la iglesia como para la humanidad. Y es cuando Dios ya interviene pues, para salvarnos de ese precipicio en el que nosotros mismos nos hemos metido. Así es. Alberto, en el pasado programa que realizamos, titulado Benedicto XVI, el obstáculo del anticristo, para quienes no lo han visto, los invito a que lo vean. En la descripción de este video
van a encontrar el link para que se informen sobre este importante tema y de paso, si no lo han hecho, también pueden suscribirse a este canal No Tengas Miedo. En este programa que realizamos hace algunos días, tú nos que el periodo más o menos de la tribulación y la gran tribulación iba a ser más o menos entre el 2021 y el 2028. Te pregunto, durante este periodo, ¿crees que se pueda llegar a dar en principio tanto el aviso como el milagro? Y pues ya se sabe que el castigo es opcional, pero si se llegara a dar, ¿sería también dentro de este periodo? No, tanto el aviso como el milagro son previos a la gran tribulación. La gran tribulación, que son esos 7 años de purificación de la humanidad y que coinciden con el gobierno mundial del anticristo, como hemos ya hablado. Esa situación de gran tribulación viene después de la guerra, y esa guerra que está descrita en el capítulo 38 de Ezequiel es una guerra, probablemente comience ya en estos momentos que provocan el aviso, pero todo esto, tanto ese conflicto como el aviso, como el milagro, se dan antes de la gran tribulación. Son como una llamada última, una preparación a esa gran tribulación. ¿Qué tan Más cerca o está menos siguiendo de esos cálculos a los que tú te refieres, habíamos mencionado cómo en el capítulo 24 de Mateo o Marcos 13, en lo que es el discurso escatológico, nuestro Señor les da las claves para saber en qué momento sucede su retorno glorioso. Y es curioso porque al final de ese capítulo 24 de San Mateo, si me permites leerlo, dice en el versículo 34, también vosotros cuando veáis que todas estas cosas están cerca a las puertas, sabed que el tiempo es ya cercano, y se está refiriendo a la higuera. Dice, aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna, cuando ya comienzan a brotar las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto que aparentemente lo dice Cristo como una invitación a la vigilancia, y que ciertamente sí es una invitación a estar atentos y vigilantes, se está refiriendo también y sobre todo a Israel, porque en el Antiguo Testamento Israel es comparado con una higuera. Por ejemplo, lo podemos ver en Isaías 60-66, cómo hace una comparación entre Israel y la higuera. Entonces, cuando dice que la higuera reverdece, se está refiriendo a Israel cuando fue refundada en Palestina el 14 de mayo de 1948. ¿Sí? Ahí es donde se cumplen cerca de 60 profecías y comienza oficialmente los últimos tiempos. Repito, 1948. Ahora, después de que les dice esto, les dice el día y la hora nadie lo puede saber, ¿sí? Ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. El día y la hora. Pero lo que nos está dando él, la clave, es para saber en qué año y en qué mes sí se puede deducir, y por eso les está diciendo la parábola de la higuera. Y luego les dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Obviamente esa generación pues no fueron ellos, porque pues ya los apóstoles murieron y no sucedió el retorno glorioso de Cristo. Entonces, ¿a qué generación se refiere? Pues a la generación después de que reverdece la higuera. Y si nos vamos a ver en las escrituras cuánto consideran los judíos que es una generación, por ejemplo, el Salmo 90 nos dice que una generación son 70 años, o los más robustos hasta 80, dice el Salmo. Entonces,
si la generación después de que reverdece la higuera, 48, son 70 años o 80 a lo más, entonces si sumamos esos 70 años a 1948, pues eso ya pasó, porque eso fue en el 2018 y Cristo no volvió. El tiempo más largo en el que él puede regresar, según lo que él les acaba de decir, es 2028. Y ya después podremos incluso saber que es en el mes de Tishri, de los judíos, del calendario, es decir, en octubre. Entonces, si a esa parusía del 28 le restamos 7 años de gran tribulación, eso nos lleva al 2021, es decir, al próximo año. Quizá también hacia el otoño, hacia el octubre, el mes Tishri del 2021. Entonces, si el aviso sucede antes y el gran milagro, concretamente el gran milagro, dice Conchita y dice Jacinta, que va a suceder entre los meses de abril, marzo, abril, mayo, ¿sí? Después dice que del día 6 al 16, en un jueves, etcétera, etcétera. Pero dice meses de marzo, abril, mayo. Entonces, si nos vamos al 2021 y ponemos lo más tarde posible, que es mayo, entonces de ahí podemos ya sacar más o menos el aviso, porque dice Conchita que entre el aviso y el milagro hay no más de un año, o sea, no más de 12 meses. Entonces, si llegase a ser lo más tarde posible, que es mayo, pues ya el mayo pasado, 2020, ya pasó. Y entonces ya tenemos que ir quitando meses, es decir, sí. Mayo, junio, julio, agosto, repito, hacia el otoño de este año o al más tardar en el invierno, los primeros meses de 2021, es cuando tendría que estar sucediendo el aviso, según estos cálculos que son tomados de la Biblia. Coinciden también con unos mensajes del padre Michel Rodríguez, que también nos ha anunciado que en octubre, en el mes del Rosario, tendríamos también una gran señal para este año. ¿Tú coincides también con la teoría del padre Michel Rodríguez? ¿La has estudiado? Sí, creo que sí, yo coincido y también no recuerdo el nombre de alguna monja, me parece que de Colombia, que el Jueves Santo tuvo una revelación muy fuerte y ella dice que también en el mes de octubre, incluso creo que pone la fecha del 13 de octubre, ella dice que vio algo, pues en el cosmos, en el cielo, una señal muy fuerte. Y alguien le dijo después que se refería al milagro, parecido al milagro de Fátima. Ella no sabe, no conoce lo que es el fenómeno de Fátima, incluso dice que fue a internet a buscar y dice que lo que ella vio se parece al milagro del sol que sucedió el 13 de octubre de 1917. Y ella supone que se va a repetir ese milagro del sol. Yo más bien creo que lo que ella vio es precisamente el aviso, sin ella saber, porque ella dice que no conoce nada de estos temas, vaya. Me parece que hay varios que están coincidiendo con esta fecha de octubre, e incluso concretamente la del 13 de octubre. Pudiera ser, simplemente son suposiciones, ¿no? No se dan fechas, pero, o sea, sencillamente lo que se trata de hacer es interpretar estas señales que hemos recibido. También se nos ha dicho, la Virgen ha pedido en sus mensajes, tanto en la Salet como en Fátima, ha pedido por la consagración de Rusia. Esta hasta el momento no se ha dado con las características que tenía que tener, como lo pedía la Virgen. ¿Tú crees que el aviso y el milagro
puedan llevar o puedan jugar un papel decisivo para esta consagración de Rusia, pues para que se pueda dar tal como lo pidió la Virgen? Sí, desde luego que sí. El aviso y el milagro son una invitación a toda la iglesia a volver hacia Dios, hacia los corazones, el corazón inmaculado de María, el Sagrado Corazón, que están queriendo reinar en este mundo para bien de la humanidad. Y desde luego que la iglesia a todos los niveles, desde el Papa hasta los laicos, tienen mucho que ver en todo este nuevo Pentecostés que habrá en la iglesia, con todas las consecuencias que ello trae, con todas las consecuencias positivas. Incluso, por ejemplo, en el milagro, si bien en el aviso se habla del cisma, o sea, un acontecimiento triste para la iglesia, en el milagro, por el contrario, se habla de que coincidirá con un acontecimiento venturoso para la iglesia y de gran importancia para la cristiandad. Probablemente se está refiriendo a la reunificación de la iglesia de Oriente y Occidente después de este cisma que ha durado casi 1000 años. Es que la iglesia se vuelve a unir. Ese es uno de tantos. Está también la declaración del quinto dogma mariano, María como corredentora, como medianera de todas las gracias, como madre de las naciones, etcétera. Es decir, hay en el futuro próximo grandes acontecimientos para la iglesia y para el mundo de tipo positivo que derivan de este Pentecostés. Muy bien. Alberto, ¿qué relación tienen los 3 días de oscuridad con el gran aviso? Bueno, pudiera referirse a que en este fenómeno que se da en el cosmos, en el firmamento, previo a que suceda este choque o en esos momentos de colisión de asteroides, es que pudiera de oscuridad. Asimismo, también se habla pues, del cielo poniéndose de rojo y pudiera también coincidir con una oscuridad que se perpetúa a pesar de que dura 20, 30 minutos la iluminación de la conciencia, pudiera ser que externamente esta oscuridad se prolongue un par de días. Se pudiera referir a eso sin duda. También pudiera referirse al final de la gran tribulación, es decir, en los momentos previos al retorno de Cristo, ahí también se repiten una serie de fenómenos cósmicos, después de los cuales la Tierra es completamente renovada y todo el cosmos es renovado por la intervención divina. Entonces, pudiéramos estar hablando de esos dos momentos de 3 días de oscuridad, tanto en el aviso como en la misma parusía. Muy bien. Alberto, ¿crees que la aparición de una nueva pandemia antes de terminar con el COVID-19 podría impedir el levantamiento de la cuarentena y de esta forma provocar el derrumbe de la economía mundial, una hambruna generalizada y la última guerra tan temida en Medio Oriente que nos has pronosticado en otras ocasiones? Bueno, son fenómenos distintos. Desde luego que todo nos va preparando a eso, porque si tú ves, por ejemplo, la actual cuarentena, que es mundial, nos ha llevado a tener que encerrarnos y ese encerramiento nos ha llevado a ver más hacia nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, nos está preparando para ese juicio particular, esa iluminación personal de la conciencia. Lo mismo los conflictos estos que se han ido sembrando, comenzando en Estados Unidos, pero que ya están en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra, de conflictos sociales, pues también son parte de este marxismo que quiere imponerse a través de este nuevo orden mundial, de este gobierno mundial que se está buscando imponer, un gobierno
centralizado, ateo, socialista. Sin embargo, son apenas, digamos, los signos de este conflicto que viene. Cuando Jesús en el discurso escatológico les habla de todas estas cosas, les dice que todo esto tiene que vender, pero se levantará nación contra nación, reino contra reino, como diciendo, y les dice, y estos son apenas los dolores del parto. Por tanto, nos está dando ahí la respuesta de qué es la primera prueba fuerte que viene, es la guerra. Y como normalmente sucede en cualquier guerra, las consecuencias de la guerra son el hambre, las epidemias, los contagios, etcétera, que constituyen en el Apocalipsis de San Juan los 4 jinetes del Apocalipsis, o sea, el sello 1, 2, 3 y 4. Pero como tal, todavía no están cercanos, digamos que tiene que suceder el aviso y el milagro para que venga toda esta situación de más fuerza. Ahorita es una invitación a que nos preparemos a todo eso, nos acerquemos a Dios y tengamos una fuerza espiritual para enfrentar esas pruebas. Es decir, que se cumpliría entonces lo que ha dicho la monjita que tuvo como directora espiritual Conchita cuando estuvo estudiando en un colegio, si no estoy mal, en Portugal. Bueno, la monjita ha hablado en la película de Garabandal, Catarata Imparable. Ella nos hablaba que antes del aviso iba a llegar un preaviso. ¿Crees que en este momento estamos entonces en el preaviso? ¿El COVID, el confinamiento puede ser parte de este preaviso? Así es, o sea, si las pruebas son el cisma de la iglesia y el conflicto, la persecución marxista, ya podremos decir que por lo que estamos viendo en las noticias es ya un preaviso de toda esta situación que viene y que además se va a ir desencadenando muy rápidamente. En eso coincide con el padre Michel Rodríguez, que ¿por qué se va a venir todo en cascada muy rápido? Que, como dice el Evangelio, si todo esto no se acortaran los días, nadie sobreviviría, ni siquiera los elegidos, dice la Escritura. Entonces, si ese periodo de 7 años no se puede acortar porque es un periodo que está establecido tanto en el profeta Daniel como en el Apocalipsis de San Juan, es decir, es una prueba que ya tiene sus días contados. A lo que se refiere cuando se dice de que esos días se acortarán, quiere decir que se está retrasando todo esto. Y hay muchas razones por las cuales se está retrasando, principalmente por el rosario y todas las oraciones que se están elevando a Dios por la situación de la iglesia y de la humanidad. Eso está haciendo que los hechos se retrasen lo más posible, pero al mismo tiempo eso hace que una vez que empiezan, como es a partir de esta epidemia, por eso se van a ir dando mucho más rápidamente, porque se han retrasado los tiempos. Muy bien. Sí, con la situación que vivimos también en donde abunda el pecado, ¿crees que este aviso sí pueda ser clave para la conversión de las personas y de esta forma evitar el castigo? ¿Crees que está cercano a este momento de conversión, incluso de los más pecadores? Sí, por supuesto. Ese es el propósito del aviso, esta iluminación de la conciencia por la cual podemos rectificar nuestra conciencia y nuestra vida. Entonces, ¿Creerías que no hay castigo entonces? bueno, el aviso es previo, es una preparación al milagro que también va a suceder, que va a suceder en Garabandal. Es un milagro eucarístico en donde interviene la Virgen, que es ya una cosa externa. El aviso es un acontecimiento interno que coincide con un acontecimiento cósmico externo, pero finalmente
la prueba más fuerte va a ser interna, o la gracia de Dios va a ser interna. En el milagro, que sucede en no más de un año después, es externo. Va a suceder en Garabandal, en la parte donde están los pinos que le llaman, aunque también se va a poder ver en otros santuarios marianos, y es un milagro eucarístico que va a poder ser fotografiado, incluso filmado y televisado, pero no se va a poder tocar, no se va a poder palpar. Por así decir, es como el arco iris, que tú lo puedes ver, pero no lo puedes tocar, no lo puedes palpar. Y ese signo que es externo y que va a estar ahí, va a durar hasta el fin del mundo. Va a quedar ya de una manera perpetua en Garabandal y en los santuarios marianos. Entonces, si con este aviso y con este milagro, digamos que la gran mayoría sigue sin arrepentimiento, entonces viene el castigo. Este castigo no se define en ningún momento, pero pudiera ser algo parecido a una guerra. Ahora tú dices, si esa guerra también está descrita en Ezequiel, creo que a lo que podemos llegar de conclusión es que con el aviso y el milagro podríamos hacer que los efectos de ese conflicto se vean drásticamente disminuidos, que dure menos tiempo y que tenga menos efectos destructivos para la humanidad, porque la Iglesia y la humanidad escucharon este llamado de Dios. Ese es, digamos, la oración que hay que hacer, lo que debemos de esperar. Muy bien. Se nos ha pedido también que ojalá podamos realizar una confesión de vida antes de que llegue el gran aviso. ¿Qué tan importante es realizar esta confesión de vida y qué se puede hacer? Porque pues con los tiempos que vivimos y si vemos que el aviso está tan cerca y tenemos los templos cerrados y es súper difícil encontrar un sacerdote, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, hay que ir buscando que cada vez más se vayan recuperando esta normalidad, se vayan abriendo los templos, haya cada vez más acceso a la confesión. También repito que los mismos acontecimientos que se están aproximando harán que los fieles busquen con más insistencia a los sacerdotes y soliciten con más ahínco, digamos, la confesión. También, pues a ellos mismos, a los sacerdotes, hay que hablarles de estas cosas, del aviso, del milagro, y sobre todo hay que difundirlo porque después del aviso, digamos que tratarán de darle un sentido naturalista a esto, como si fuera algo que tiene una explicación astronómica o incluso como si fuera algo que viene de extraterrestres, todo para desvirtuar el hecho de que esto procede de la misericordia de Dios, que es algo sobrenatural. Por tanto, hay que ir hablando cada vez más del aviso para que cuando venga, la mayor parte de la gente diga, ah, de esto yo ya había oído hablar, y esto es una bendición de Dios, esto tiene origen sobrenatural, para que no engañen a la gente. Y además de la confesión, podemos ir haciendo un acto de arrepentimiento, tratando de ver a nuestro pasado, cuáles son nuestros pecados, las consecuencias que han tenido, e ir haciendo oraciones de arrepentimiento, oraciones de contrición, incluso las mismas oraciones que hacemos siempre, pero dándoles este sentido de arrepentimiento, pues de análisis, digamos, de la propia conciencia. Tratar también de escribir, incluso si se puede por escrito, cómo Dios me ve. No sé si en algún momento, en alguna meditación, podamos ponernos a contemplar cómo Dios me ve. Y te quedas un momento en esa meditación y empiezas a escribir lo primero que te viene. Cómo Dios te ve en este momento. Y a partir de esa reflexión se desprende una serie de acontecimientos de sanación del alma
que nos van a ir preparando a esta iluminación de la conciencia. Muy buena práctica. Quería preguntarte también, hay muchas personas que en este momento dicen tener miedo. ¿Hay que tener o no tener miedo en este momento? No, al contrario, o sea, precisamente como lo dice el programa No que tienes tener. tú y que estamos realizando, no tengas miedo, que es un llamado tanto de Jesús como incluso nos lo recuerda el mismo Juan Pablo II en su primer momento de aparición al mundo. O sea, no tengáis miedo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el amor divino, la misericordia, no puede abandonar a sus hijos. Más bien los puede preparar para momentos de prueba, pero en ningún momento desentenderse de ellos. Entonces, todo lo que Dios nos da a conocer es por nuestro bien y es para que tengamos confianza y tengamos esperanza. Sí es cierto que en algunos momentos parecerá que la humanidad entra a un túnel oscuro, pero al final de ese túnel hay una luz maravillosa, que es la de la parucía, la del reino de Jesús, la del triunfo del bien, de la gracia, de la santidad, de la paz, que es justamente lo que tenemos que estar enfocando. Todo esto se está haciendo porque el Espíritu Santo está triunfando y está realizando milagros por todos lados. Claro que si tú abres los periódicos o ves la televisión, pues solamente replican las cosas malas o negativas, pero al contrario, lo que está sucediendo es el triunfo del bien sobre el mal. Claro. Igual hay que tener miedo si no nos convertimos. Ahí sí hay que tener miedo si no queremos Exactamente. convertirnos. Si seguimos la gracia, Vida la invitación de Dios, no hay ningún mal que temer. Estamos con Él. Vamos de su Claro. mano por la vida, por el mundo, hacia donde Él nos quiera llevar y permitirá las cosas hasta donde Él quiera permitirlas. Esa es la confianza. Sí, Alberto, con todo lo que nos acabas de decir acerca del gran aviso, de la iluminación de las conciencias, comparo mucho esta situación con el testimonio de Gloria Apolo, la experiencia que tuvo Gloria Apolo en el purgatorio, en donde Dios le permitió ver pues cómo había sido su vida, los pecados de ella y también los de su familia. ¿Crees que algo similar puede pasar? O sea, que en este momento pueden existir personas vivas que ya han visto ese aviso. Sí, exactamente. Yo he mencionado algunas de esas personas. Hay otros testimonios más que han vivido esa experiencia y es comparable, como tú dices, al de esta persona y de otras que han tenido una experiencia cercana a la muerte, se le llama SM, y es que en el último instante de tu vida, en cuestión de segundos, digamos, ves toda la película de tu vida. Y después de ese momento es cuando viene ya el juicio particular. Es decir, una persona en cuanto muere tiene ya un juicio del destino de su alma. Algo parecido, o más bien quisiera decir casi idéntico, va a suceder en el gran aviso, nada más que la diferencia es que no vamos a morir, sino que esa es una gracia para que en vida podamos tomar las consecuencias y enmendarnos de eso y crecer en santidad. Muy bien. Mi siguiente pregunta tiene que ver con un libro tuyo y es, bueno, dentro de tus estudios escatológicos y en paralelo con la revolución cultural que atraviesa la civilización cristiana, en el libro que escribiste, Dictadura de la ideología de género, allí describes, bueno, desgarradoramente los objetivos de esta rebeldía con el creador y señalas en uno de tus párrafos más significativos lo siguiente: la nueva ética mundial postmoderna y la ideología de género celebran diferencias, la pluralidad de opciones, la multiplicidad y libertad cultural, la diversidad sexual con todo tipo de orientaciones.
Es la liberación del hombre de las condiciones de existencia establecidas por Dios. Es la posición de rebeldía radical respecto a lo dado por el Creador. Es la adoración del hombre quien ha venido a convertirse en el centro del universo. ¿Crees que con lo que estamos viviendo en la actualidad y con todo este análisis que hiciste en este libro de ideología de género, el castigo que vendría de Dios será peor al de Sodoma y Gomorra, teniendo en cuenta que en ese tiempo el pecado no era tan fuerte como lo que estamos viviendo ahora? Bueno, la diferencia es que, a diferencia de Sodoma y Gomorra, o todas esas pruebas, podemos hablar del diluvio, etcétera, no había una intervención divina que estuviera alertando a toda la humanidad de esa prueba que se venía. Ahora sí la vamos a tener con el aviso. Entonces, digamos que esta es del exceso del amor y de la misericordia de Dios que vamos a tener este aviso de esto para que podamos precisamente rectificar la conciencia y todas esas leyes o situaciones que se han creado derivadas del modernismo, del marxismo cultural, etcétera, puedan ser corregidas. Habrá quien no, habrá quien se endurezca más y permanezca en una situación de pecado empedernido y se endurezca más, pero será más reducido y será ya con una conciencia abierta, es decir, como decíamos al inicio, habrá bien o mal, no habrá medianías, o sea, tendremos que tomar ya una decisión. Es de esperar que la mayoría reaccione positivamente, sobre todo sabiendo que esto es un último aviso de parte de Dios para que no suceda, pues precisamente no nos tome por sorpresa como sucedió con el diluvio, con Sodoma y Gomorra, con la Torre de Babel, con otras muchas historias que conocemos del Antiguo Testamento, sino que ahora Dios nos va a dar esta gracia de prepararnos y de responderle mejor, obviamente. Muy bien. Alberto, quiero hacerte una propuesta. En el programa anterior, el público tuvo cantidad de preguntas y bueno, no sé, con lo que acabamos de ver, me gustaría proponerte si hacemos otro programa para responder las preguntas que tenga nuestro público. Si aceptas, pues invitamos a que todas las personas que vean este programa dejen sus preguntas y en nuestra próxima grabación te leeré las preguntas del público. ¿Qué opinas? Claro que sí, me parece muy bien. Con mucho gusto, pues trataré de dar un poco de la información que yo tengo, de lo que voy estudiando, pues con muchísimo gusto y podríamos, no sé si juntar con el anterior programa Muy bien. y hacer una serie de preguntas. Si las recibo antes, pues creo que sería mejor para yo poder estar un poco más preparado y poder ser más ágil en las respuestas. Desde luego que sí, muchísimas gracias. Es un No, honor. disculpa que te... La confianza es de verdad un No gran se honor. debe hacer eso, comprometerte al aire no se debe hacer, pero bueno, eres de confianza y por eso sabía que ibas a decir que sí, entonces perdóname una vez más, pero pues me alegra tu respuesta. Así que, queridos amigos, los invito desde ya a dejar las preguntas que deseen realizarle a Alberto Villasana, tanto con lo relacionado con el gran aviso, como acerca del catejón, el obstáculo del anticristo. Si Dios quiere, tienen esta semanita después de que vean este programa para hacer las preguntas y de esta forma, en el momento en que tengamos la grabación, ya vamos a responder todas estas inquietudes. Gracias, Alberto, por estar una vez más en este programa y gracias por compartir todo este conocimiento que tienes y que desde hace tantos años llevas investigando frente a este tema. No, al contrario, muchas gracias a ti por la confianza, a todas las personas que te ven, que te siguen y que
pues para eso estamos, ¿no? Pues para ofrecer un poco algo, creo yo, de optimismo, de esperanza. Como dice tu programa, no es tener miedo, sino al contrario. Todo se debe de basar en la confianza de que tenemos un Padre amoroso que en todo momento está con nosotros, nos ama a pesar de todo y con todo lo que tengamos en nuestra vida, y en cualquier circunstancia por la que pasemos no nos va a fallar, va a estar continuamente a nuestro lado, y ese es precisamente el motivo por el cual no tenemos miedo, sino tenemos una gran confianza y optimismo, y así poder construir sobre esa confianza y optimismo pues toda la preparación a esto, y acercarnos más a Él, ser sus apóstoles. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también. Gracias por estar con nosotros, siguiéndonos en este programa. No tengas miedo. Y los invitamos a que apoyen este canal. Es muy fácil, solamente tienen que suscribirse y ojalá darle el like. Los esperamos entonces en el próximo programa. No olviden escribir sus preguntas y bueno, tratamos de dar respuestas a todas. Dios los bendiga.